C. Interpretación metodológica de la correspondencia axiológica. El postulado esencial. La interpretación metodológica de la correspondencia axiológica nos va a permitir establecer un principio complementario del postulado esencial, al que la sabiduría hiperbórea denomina postulado patencial del modelo estructural. Atendiendo a la determinación afirmada por este postulado, el modelo analógico de superestructura se producirá lógicamente del modelo estructural de la figura 12. Empero, la formulación inteligible del postulado patencial exige una explicación axiológica previa sobre la constitución de las superestructuras reales. Comenzaremos esa explicación aclarando que así como el acto por el cual el demiurgo causa la existencia de los entes se denomina creación, así también el acto por el cual el pasú causa la existencia de las superestructuras al poner sentido en los entes creados se denomina constitución. El pasú en efecto constituye las superestructuras al agregar un valor cultural a los entes externos designados y transformarlos en objetos culturales. El sentido puesto en los entes es pues un valor cultural diferente en cada objeto cultural reconocido. Por eso la comprensión de las superestructuras solo es posible con el concurso de un concepto axiológico de extensión equivalente a la del concepto de superestructura. Un concepto que reúne estas condiciones es el de contexto axiológico externo. Este concepto se define por analogía con el concepto de contexto significativo de los lenguajes de la estructura cultural ya explicado en la página 87. El contexto axiológico externo es análogo al contexto significativo interno. ¿Qué nos dice esta analogía? Respuesta que así como el significado de una relación pensada solo significa un concepto cuando es notado en el contexto de un lenguaje estructural, análogamente un objeto cultural exterior solo adquiere sentido cuando es notado en el contexto axiológico de una superestructura. Con otras palabras, la superestructura cuya forma se denomina cultura y su momento hecho cultural constituye un contexto axiológico que determina el sentido de todo objeto cultural situado en su vecindad. Como veremos, esta condición de que tanto el significado conceptual como el sentido óptico requieren ser notados en sendos contextos impone un criterio visual para la interpretación metodológica de la correspondencia axiológica. Reparemos cómo advierte el contexto axiológico a la existencia. En un primer momento solo existe el espacio físico, en cuyo interior están distribuidos los entes individuales. Cada ente en su sitio dispone de un designio particular que lo individualiza y que está pronto a revelarse a la percepción del pasú como ser para el hombre. El primer movimiento del objetivo macrocósmico de la finalidad, figura 73, establece una correspondencia nociológica entre el ente exterior y la estructura cultural mediante la cual el designio es esquematizado y contenido en una relación. A una esfera óntica corresponde un enlace cilíndrico de la estructura cultural. Evidentemente, el espacio físico y su población de entes es lo dado a la percepción del pasú, un mundo exterior existente a priori de toda intuición sensible. Lo dado, el espacio físico y los entes es lo creado por el demiurgo. Con el segundo movimiento del objetivo macrocósmico de la finalidad, figura 73, el pasú establece una correspondencia axiológica entre la estructura cultural y los entes externos a los que pone sentido y transforma en objetos culturales. Hay que tener siempre presente que al decir el pasú, nos estamos refiriendo en general a la comunidad pasú, puesto que la constitución de una cultura externa es una obra colectiva.
Los entes externos se hallan a priori distribuidos en el espacio físico. El concepto significativo expresado por el Pasú transforma a los entes en objetos culturales y al espacio físico en espacio cultural. Comentario 14. El espacio cultural resulta entonces poblado de objetos culturales que conservan la posición de la distribución óntica en el espacio físico. Es lógico que así ocurra porque los objetos culturales surgen como consecuencia del valor cultural particular puesto en cada uno de los entes externos. La población de objetos culturales constituye en el espacio cultural el contexto axiológico que confiere sentido a cada uno en particular. Evidentemente, el espacio cultural y su población de objetos culturales es lo opuesto por la expresión del pasú, un mundo exterior existente a posteriori de la elaboración racional de lo dado a la intuición sensible. Lo opuesto, el espacio cultural y los objetos culturales, es lo constituido por el pasú. El espacio cultural abarca tres regiones del macrocosmos: la región B mayúscula, la región C mayúscula y la región D mayúscula, ver figura 39. De estas regiones, la más importante para el demiurgo es la D, a donde emerge el sentido de los entes valorizados por el pasú, es decir, donde existen y se manifiestan los objetos culturales como tales. La región D es la esfera de sentido del mundo, análoga a la región D minúscula del microcosmos o esfera de luz, vale decir análoga a la región donde emergen las representaciones conscientes, el pasú, las ideas fundadas en el significado conceptual. Recordemos que la esfera de sentido del mundo es la región de la estructura de la mente cósmica donde se cumple la finalidad del pasú, es decir, donde emerge el sentido del mundo, el sentido cultural puesto por el pasú en los entes. La finalidad del pasú consiste en otorgar placer al demiurgo, el placer del creador que ve valorizada su obra por el descubrimiento posterior que la colma de sentido. Pero para el pasú, la esfera de sentido del mundo es solo espacio cultural, un espacio constituido por su expresión postora de sentido. ¿Cómo constituye la expresión el espacio cultural? Respuesta: mediante el movimiento corporal. El continuo movimiento exterior es a la expresión como la significación continua es al significado. O mejor, la expresión es un momento significativo del continuo movimiento exterior. Página 89. Según se demostró en el artículo Finalidad y Superfinalidad, página 87, los movimientos interiores a la esfera sensorial, entre los que se destaca el pensar y los movimientos exteriores, ocurren en planos continuos, paralelos y correlativos, es decir, analógicos. De aquí la correspondencia analógica del espacio cultural, donde tiene lugar la expresión postora de sentido, con la esfera de luz, donde tiene lugar el pensamiento consciente. Y como en el espacio cultural se constituye el contexto axiológico, el mismo presenta correspondencia analógica con el contexto significativo de un lenguaje de la estructura cultural. En particular, un objeto cultural situado en el contexto axiológico presenta correspondencia axiológica con un significado conceptual notado en el contexto significativo de la estructura cultural. Tal correspondencia axiológica es la que aún debemos interpretar metodológicamente para representar el modelo de superestructura. Como en la página 90 debemos preguntar ahora: ¿qué expresa la expresión? No el concepto, porque este es una tajada de la relación, es decir, un aspecto del esquema del ente notado en el contexto significativo de un lenguaje. El concepto jamás abandona la estructura cultural, solo puede ser pensado. La respuesta que allí se ofreció es la proyección del signo. A la pregunta ¿qué expresa la expresión? Se responde el signo proyectado. Y a la pregunta ¿cómo pone la expresión el sentido en el ente? Se responde por la proyección del signo.
pero la proyección del signo es la culminación del segundo movimiento, el que establece una correspondencia axiológica entre el significado conceptual y el objeto cultural. Mediante el segundo movimiento del paso proyecta sobre el ente un signo que corresponde axiológicamente con un significado conceptual. En el comentario octavo se describen las partes de este movimiento que ahora repetimos. El significado contenido en un concepto es proyectado hacia el mundo, en dirección de un ente que se encuentra más allá de la esfera sensorial. La manifestación exterior del proyecto es la expresión de un signo. El signo expresado por un movimiento corporal es una señal puesta sobre el ente de referencia. Esa señal en el ente que señala el signo corresponde a lo significado por el designio demiúrgico del ente sobre el designio dado. Se pone ahora el signo. El conocimiento del ente, el primer movimiento, es el paso del designio demiúrgico al significado. Por eso el segundo movimiento, la proyección del significado de un signo sobre el ente, es el reconocimiento del ente. Solo al ser reconocido, al ser signado, el ente adquiere sentido. El designio demiúrgico es el ser para el hombre, el objeto de conocimiento. Solo el signo humano en el ente, el reconocimiento, le pone sentido, le hace existir para el hombre, vale decir, lo transforma en objeto cultural. Por lo visto, todo objeto cultural existe por la proyección de un signo sobre un ente individual. Analicemos este hecho con más detalle. El ente individual revela su designio al pasú en el primer movimiento del objetivo macrocósmico de la finalidad, figura 73. El designio o esencia del ente es interpretado por la razón y esquematizado en una relación de la estructura cultural o verdad del ente. El signo proyectado sobre el ente en el segundo movimiento crea un aspecto de esa verdad del ente, es decir, un significado conceptual. El valor cultural que transforma el ente individual en objeto cultural es el contenido que el signo deposita en el ente y le confiere sentido. Es evidente entonces que el ente individual y su designio obran como soporte de las propiedades culturales objetivas. Con otras palabras, un ente individual, su designio, es el soporte de las propiedades de un objeto cultural correspondiente. Esto quiere decir que bajo las propiedades culturales del objeto se encuentra el designio como substrato esencial de las mismas. En verdad, toda propiedad cultural es solo la afirmación cualitativa que la proyección del signo ejerce sobre el designio del ente. Nada concreto podría ponerse con la proyección del signo que ya no estuviese previamente en el ente, incluido en el plan formativo. Por eso el contenido cultural puesto en el ente solo puede ser un valor, una categoría axiológica. En un ente dado, en su designio están presentes la totalidad de las matrices arquetípicas del plan. Cuando ese ente se transforma en objeto cultural, ello significa que una matriz particular de la serie ha sido afirmada por sobre todas las demás. Las propiedades culturales objetivas solo describen esa matriz particular que ya estaba en el ente, integrado el designio y que permanece aún como su soporte esencial. Según se demostró en el artículo E11, página 444, para el caso del caballo óntico, pero que puede hacerse extensivo para cualquier otro ente, lo que primero se conoce de un ente designado es la matriz esencial, aunque todo el designio esté esquematizado en un enlace cilíndrico o relación. La correspondencia nociológica determina que la matriz esencial se codifica en un lenguaje habitual o idioma sociocultural como concepto habitual. Comentarios 18º y 19º. El concepto habitual es normalmente horizontal y por lo tanto su significado es el primero notado cuando el sujeto se refiere a su relación o esquema. De este hecho se desprenden dos importantes conclusiones: que un significado expresado en lenguaje habitual solo puede corresponder a un
concepto habitual y que si un concepto habitual presenta correspondencia nociológica con una matriz esencial, su expresión sobre el designio del ente ha de afirmar a esa matriz esencial. Se comprende ahora por qué las propiedades culturales están soportadas por el designio del ente, porque en el segundo movimiento, al expresar el significado conceptual, lo que se proyecta en realidad es el significado del concepto habitual, y este significado puesto sobre el designio no es más que la afirmación de la matriz esencial correspondiente. Así, la matriz esencial emerge por sobre las restantes matrices arquetípicas y se torna visible para el reconocimiento cultural, mas tal emergencia ocurre en el contexto axiológico de los restantes objetos culturales y ello le confiere el sentido particular que lo caracteriza. El signo proyectado sobre el ente que transforma este en objeto cultural tiene la capacidad de la matriz esencial y el significado del concepto habitual. Su proyección afirma a la matriz esencial y la hace emerger con sentido cultural. Mas, ¿a dónde emerge el objeto cultural? Respuesta: el ente individual se encuentra naturalmente en la región B mayúscula, es decir, en el mundo astral. La proyección del signo impulsa a la matriz esencial a manifestarse en la región D mayúscula, es decir, en la esfera de sentido del mundo, con lo que el ente pasa a ser objeto cultural. Inversamente, todo objeto cultural cuyo sentido emerge en la región D mayúscula está soportado esencialmente por un ente individual situado en la región B mayúscula. El valor cultural depende de esta emergencia de cuanto surge la matriz esencial en la esfera de sentido del mundo. A mayor emergencia, mayor valor cultural, mayor intensidad del sentido, etc. En consecuencia, el segundo movimiento consiste en la correspondencia axiológica entre el concepto habitual de un sistema de la estructura cultural y la matriz esencial del designio de un ente externo individual. Para incorporar este hecho al modelo estructural, debemos advertir que el segundo movimiento es la respuesta al primero y que éste está determinado por el postulado esencial. En la figura 46 se representó el postulado esencial, el cual establece que a una esfera óntica como modelo de designio del ente corresponde un enlace cilíndrico en la estructura cultural como modelo del esquema o verdad del ente. Pero como el designio consiste en un plan compuesto por una serie de matrices arquetípicas, la analogía exige que la esfera óntica esté compuesta por una serie de esferas concéntricas correspondientes. La esfera óntica es así una esfera estratiforme. La percepción de esta esfera o designio del ente durante el primer movimiento produce un enlace cilíndrico integrado por un haz de planos axiales, cada uno de los cuales representa al significado conceptual de una matriz arquetípica, tal como se ve en la figura 46. El concepto habitual es el concepto tajada, normalmente horizontal, cuyo plano AB es paralelo al plano de significación STT. Relacionando la figura 46 con la 73, es fácil comprender que la primera en realidad representa analógicamente a la correspondencia nociológica establecida por el primer movimiento entre el designio de un ente externo y su esquema en la estructura cultural. Por eso, a la izquierda, en la región B mayúscula, hay una esfera estratiforme y a la derecha, en la región B minúscula, hay un enlace cilíndrico conteniendo un haz de planos axiales. Si quisiésemos representar de manera análoga el segundo movimiento, deberíamos tomar en cuenta que la correspondencia axiológica consiste en la expresión del concepto habitual más allá de la esfera sensorial,
vale decir en la afirmación de la matriz esencial. Metodológicamente, esta condición se formula como el postulado patencial del modelo estructural. El postulado patencial afirma que si una tajada horizontal AB del enlace cilíndrico equivale al concepto habitual expresado y si una y solo una de las esferas concéntricas que integran la esfera estratiforme representa la matriz esencial axiológicamente correspondiente, entonces esta única esfera constituye un nudo en el modelo de superestructura. El postulado patencial se ha representado analógicamente en la figura 74, la cual debe ser cotejada con la figura 46 para su mejor comprensión. La línea de segmentos que divide al plano de la figura 74 señala el límite microcósmico de la esfera sensorial. A la izquierda, en el espacio cultural, la matriz esencial afirmada por la proyección del signo emerge en la región D mayúscula del macrocosmos. El ente se torna axiológicamente visible como objeto cultural. A la derecha, en el espacio psicológico, el concepto tajada individual, cuya representación consciente es visible en la región de minúscula, es expresado más allá de la esfera sensorial. El signo que representa el significado conceptual será proyectado sobre el designio del ente y afirmará a la matriz esencial. En síntesis, el signo expresa el significado del concepto habitual. La proyección del signo sobre el designio del ente afirma la matriz esencial y le confiere valor cultural. El ente se transforma en objeto cultural, en soporte de propiedades culturales. La matriz esencial emerge entonces con un sentido particular determinado por el contexto axiológico de los restantes objetos culturales que pueblan el espacio cultural. El postulado patencial exige que tal matriz emergente, cuya patencia hace del ente un objeto cultural, se represente por una esfera analógica y que la misma ocupe el lugar de un nudo en el modelo de superestructura. Esta interpretación metodológica de la correspondencia axiológica nos va a permitir, como ya lo habíamos adelantado, deducir el modelo de superestructura a partir del modelo estructural de la figura 12.